Continuamos con el estudio del Evangelio de Juan. Ya hemos avanzado, ya estamos llegando ahora al capítulo 4. Y ahí vamos a abordar una historia muy interesante que solo está contenida en este Evangelio, y es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Es interesante porque en ese encuentro hay mucho más que solamente el encuentro de un rabí y una mujer. Hay una serie de acontecimientos históricos que habían marcado la relación entre esos dos pueblos. Eran un mismo pueblo en esencia, pero a lo largo de la historia se habían marcado tantas diferencias entre los judíos y los samaritanos que entonces el encuentro de Jesús con esta mujer ya no es un encuentro que podríamos decir un encuentro simple, sencillo, fácil. Y esto lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 12. Y hay un pequeño fragmento de un versículo. Y estas son palabras de esa mujer samaritana dichas a Jesús. Y las dice con sorpresa, hasta cierto punto con indignación, pero expresan muy bien lo que esa mujer sentía y cómo inicia ese encuentro entre Jesús y esta mujer, la mujer samaritana. Y ese fragmento de versículo dice así: a mí, que soy samaritana. Es como una pregunta. Y la base bíblica está en Juan capítulo 4, versículos 1 al 12. Y lo podemos leer en esta versión, la Nueva Biblia de las Américas, que es una excelente traducción. Podemos leerlo, y también es una traducción de estudio que ha sido elaborada palabra por palabra. Dice así: por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea, y él tenía que pasar por Samaria. Llegó, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Esa es la porción que vamos a estudiar hoy. Y en la introducción tenemos que recordar que Jesús viene de una serie de encuentros con su pueblo. El primero fue con líderes religiosos de Israel. Luego de limpiar el templo y de encontrarse a solas con Nicodemo, que era un famoso teólogo, miembro del Sanedrín, alguien muy preparado, muy cultivado, un doctor en la ley. Después se había movido a la región oriental de Judea, acercándose a la margen del río Jordán, donde justamente Juan hacía su ministerio, bautizando personas, llamando al arrepentimiento. Y ahora Jesús, como siguiente paso, se prepara para moverse al norte, cerca del mar de Galilea. En esa región del mar de Galilea, de Nazaret, de Capernaum, va a hacer Jesús mucho de su ministerio. El Hijo de Dios habla por igual con eruditos y con gente común. Eso nos podemos ya dar cuenta a lo largo de estos primeros 3 capítulos, cómo él no tenía ningún problema
de hablar con un Nicodemo que era un doctor en la ley, aunque en cuestiones del nuevo nacimiento, Nicodemo demostró no saber absolutamente nada. O hablar con esta mujer, una mujer sencilla de una región que había sido discriminada por los judíos, segregada y probablemente una mujer muy sufrida que quizás no tenía muy buena reputación. Él no se deja atrapar por los prejuicios étnicos, políticos o raciales o culturales. Él no se dejó atrapar por eso. Y de esa manera también nos enseña a nosotros en el rol que tenemos, en la misión que tenemos como salvos en este mundo, no dejarnos atrapar por los prejuicios étnicos o políticos que tanto abundan en este mundo. Y su misión, y la misión que encargará pocos años después de ese incidente a todos los salvos de ahí en adelante y llega hasta nuestra época, esa misión es muy superior a esas cosas como prejuicios étnicos, políticos o raciales. Es de un orden muy superior. Es una misión sublime. Y es también interesante ver la correlación que hay entre esos primeros lugares que él visita al inicio de su ministerio, en Jerusalén, luego en Judea, cerca del río Jordán, y luego en Samaria, porque se parecen mucho. Prácticamente es idéntica a la secuencia geográfica que él propone en la Gran Comisión. Y vamos a ver más adelante ese versículo. Pero el versículo de la Gran Comisión, en una de sus formas, dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Exactamente el orden que estaba siguiendo Jesús en este su primer movimiento ministerial. Y él también no sigue el orden del legalismo establecido por los judíos, por los fariseos o por los doctores de la ley, por Jerusalén. Jesús va a visitar la región de Samaria contra todo lo establecido. Y en esa región hay una mujer discriminada, cargada también de prejuicio y de rencor en contra de los judíos, que va a tener su encuentro con su Salvador, con su Señor, aunque a un inicio ella no lo va a identificar, no lo va a conocer y lo va a tratar de una manera muy, muy áspera. Todo eso veremos y tenemos que decir que no solamente se encuentra en este evangelio esa narración de Jesús con la mujer samaritana, sino que para propósitos de estudio nosotros la hemos dividido en 3 secciones. Hoy vamos a ver solo la primera parte de ese encuentro. Va a quedar mucho pendiente para ver en los siguientes 2 estudios. Pero antes de empezar ya con el versículo número 1, yo quisiera que tomáramos un momento para orar y poner en las manos del Señor la interpretación que hagamos de cada una de las palabras y textos de esta sección del Evangelio de Juan. Señor, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de venir a tu palabra, de abrirla, abrir este evangelio que Juan escribió para nosotros, donde él trató de sintetizar las cosas más importantes del evangelio. Y Señor, gracias por este encuentro de Jesús con esta mujer que tenía tantos problemas de la historia que ella estaba cargando. Ella estaba cargando con conflictos históricos que ni siquiera eran de ella. Pero gracias, Señor, porque ese encuentro de Jesús con esta mujer nos enseña mucho a nosotros para el día de hoy. También las acciones que tomó Jesús para evitar cualquier conflicto con discípulos de Juan el Bautista también nos enseña mucho. Y gracias porque podemos abrir, estudiar, analizar y con la iluminación que nos da tu Espíritu, Señor, poder llegar a la verdad. Ayúdanos en ese propósito para que siempre seamos leales a ti. Y oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Entonces empecemos con el versículo número 1. Dice, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, y aquí tenemos que empezar con esta primera pequeña frase, por tanto. Y este por tanto reconecta este primer versículo del capítulo 4
con el capítulo 3, versículo 30, porque ahí empezó un paréntesis hecho probablemente por el autor, por el apóstol Juan, porque esos últimos versículos del capítulo 3, del 31 al 36, muy probablemente no son palabras de Juan el Bautista. Pero, ¿cuál era el tema antes de ese paréntesis? Que había algunos discípulos de Juan el Bautista que habían llegado a darle la queja a él. Mira, Rabí, aquel a que tú presentaste, del que diste un buen testimonio, que lo introdujiste a su ministerio, mira, él está del otro lado del Jordán, está haciendo ministerio, está haciendo incluso cosas que tú haces y hasta está robándose o llevándose discípulos, Señor, discípulos que son tuyos y tú lo estás permitiendo y no estás haciendo nada. Es como un reclamo, una llamada de atención, un celo de esos discípulos con su rabí, con Juan el Bautista. Pero Juan los pone en su lugar y eso es algo que ya vimos, como él con mucha firmeza los pone en su lugar, diciendo no hay conflicto entre Jesús y nuestro ministerio. De hecho, nuestro ministerio precedió al de Jesús, anunció el de Jesús, preparó el terreno para el de Jesús. Entonces no hay ningún problema, no hay nada que tengamos que temer. Jesús está haciendo aquello para lo cual él fue llamado y para eso vino. Y la gente difunde el rumor de que el ministerio de Jesús rivaliza con el de Juan. Eso no lo creía ni Jesús y tampoco lo creía Juan el Bautista. Sin embargo, al ser un rumor, genera problemas y puede dañar. Y dice, cuando el Señor supo. Aquí tenemos que recordar una cosa. Cuando habla del Señor, está hablando de Jesús, está hablando del Cristo, está hablando del Mesías prometido, del Verbo hecho carne. Eso ya lo dejó claro el apóstol Juan en el inicio de este evangelio. Entonces Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, es omnisciente, todo lo sabe. Todo lo sabe. No solo sabe eso, sino que sabe cuáles son las intenciones que hay en el corazón. Ahora, no ocurre lo mismo con Juan el Bautista. Juan el Bautista no es omnisciente. Él necesitó que sus discípulos le informaran lo que estaba pasando. Eso no necesita Jesús. El Señor lo supo tan pronto como ocurrió. Tan pronto como los fariseos se enteraron, Él lo supo. ¿Necesitó que alguien se lo dijera? No. Jesús es Dios. Tampoco Él necesitaba que alguien le dijera que había una mala intención en esos rumores que se estaban esparciendo. Él podía leer el corazón de las personas y lo demostró a lo largo del ministerio, que Él leyó las malas intenciones de sus enemigos, de los fariseos, de los saduceos, de los doctores en la ley, de los escribas, de los líderes religiosos de su época. Él leía la mala intención, la dureza del corazón. Sabía que los fariseos iban a aprovechar esta situación para perjudicar a ambos ministerios. Sabía que eso sería un ruido que iba a crear interferencia al mensaje de salvación que él estaba empezando ya a predicar. Y sabía también que esa situación solo alimentaba la envidia y la rivalidad de grupos, pero él no era parte de esa rivalidad, ni él ni Juan el Bautista. Y aquí hay un paréntesis. Ese paréntesis es aclaratorio. Ese lo está escribiendo el autor del Evangelio, Juan. Y ahora Juan está diciendo acá, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Y quién mejor que Juan, discípulo de Jesús, que todo el tiempo estuvo cerca de él? Estuvo en el círculo más cercano de los discípulos de Jesús. Y seguramente que Juan, el apóstol Juan, bautizaba, porque Jesús le había delegado a él y a otros bautizar a los discípulos. Entonces, él lo está diciendo, y aquí cuando dice, aunque, es como una salvedad.
Es una salvedad que aclara un error en la información que circulaba. Antes, en el versículo anterior, Juan dice lo que la gente dice, pero ahora está aclarando que no es del todo así como lo dicen. Jesús no bautizaba. El hecho de bautizar, ese era un detalle que marcaba la diferencia entre Jesús y Juan el Bautista. En el caso de Juan, por ejemplo, bautizar en Juan el Bautista era algo que él hacía personalmente, mientras que en el caso de Jesús, Jesús lo delegaba. Él no lo hacía, lo delegaba. En el caso de Juan el Bautista, bautizar era su sello distintivo, pero no era así en el caso de Jesús. Juan predicaba un arrepentimiento y una purificación del corazón, y luego bautizaba como un símbolo externo para dar testimonio de que la persona efectivamente se había arrepentido, se había puesto a cuentas con Dios y quería mostrar públicamente que estaba limpio, preparado para su Mesías. Pero en el caso de Jesús, el bautismo no era su sello distintivo. Y eso lo podemos ver aquí en Mateo 3, 11 y 12. Yo, en verdad, los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Aquí hay algo que vamos a aclarar, pero leamos esto del versículo 12. Recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Ahora, ya que tenemos este versículo acá, nos vemos forzados a aclarar un punto. Mucha gente ha interpretado que al estar tan cerca la palabra Espíritu Santo con fuego, que ambas son parte de lo mismo, es lo que otorga, es el don que otorga Jesús a todo aquel que ha creído en él como Señor y Salvador. Pero esto no es así. Para poder entender, basta con que miremos el versículo 12 de Mateo 3. Y ahí vamos a ver que Espíritu Santo y fuego son dos opciones. El que está frente a tomar la decisión tiene dos opciones. Opta por creer en Cristo o se atiene al fuego. ¿Qué dice el versículo 12? Recogerá su trigo en el granero. O sea, son los que le pertenecen a él, los que son parte de su reino, los que son parte de su cuerpo. Esos son el trigo. Va a juntar el trigo en su granero, pero los otros que no son trigo, son paja. Dice que quemará la paja en un fuego que no se apaga. Ahí está hablando claramente de la vida eterna con el Señor o el castigo eterno en el infierno. Y entonces, regresando al versículo anterior, Él los bautizará a los que crean con Espíritu Santo. A los que no crean, el bautismo que van a tener es el fuego eterno en el infierno. Eso dice, ¿quién lo está diciendo? Juan el Bautista. Entonces, el sello distintivo de Jesús no es el bautismo en agua. ¿Cuál es el sello distintivo de Jesús? Es el Espíritu Santo, dado a todo aquel que cree. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a una persona? Al momento de creer. ¿Cómo podemos saber eso? Y aunque no es el tema de estudio hoy, toquemos de una vez rápidamente. En Romanos, Pablo dice, aquel que no tiene el Espíritu no es de Cristo. Porque él hace la pregunta, si es que tienen el Espíritu, porque el que no tiene el Espíritu no es de Cristo. Entonces, eso nos aclara que no puede haber ninguna distancia entre creer en Cristo y tener el Espíritu, porque cualquiera que no tiene el Espíritu no es de Cristo y por lo tanto no ha creído en él. Entonces, podemos decir con toda claridad y con toda solvencia
que el Espíritu Santo viene a una persona al momento de creer por fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, luego de arrepentirse de su pecado. Ahí viene el Espíritu, es en ese mismo momento. Pasamos entonces ahora al versículo 3 y dice, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Jesús, antes de iniciar este viaje para Galilea, él estaba a la orilla del río Jordán, orilla opuesta a donde estaba Juan el Bautista. Y estaba él en la región oriental de la región de Judea. Esa era justamente la región donde normalmente bautizaba Juan el Bautista. Y dice, se fue otra vez para Galilea. ¿Por qué? Porque antes de llegar a Jerusalén, ¿de dónde había venido? De la región de Galilea. ¿Cuál era la capital de Galilea? Nazaret. Era el área donde Jesús había crecido. Sabemos que él nació en Belén, pero creció en Nazaret. Y también debemos que recordar que para ir de Judea a Galilea había dos rutas posibles. ¿Dónde hemos visto eso? Pues podemos regresar a los dos temas de contexto que vimos a un inicio de este estudio de la carta del Evangelio de Juan, que había dos rutas. Si nos situamos, por ejemplo, en Jerusalén, había una ruta corta. Esa ruta corta era atravesando Samaria y se llegaba a Galilea. Pero si uno no quería atravesar la región samaritana, había una ruta larga. Esa ruta larga implicaba moverse al oriente de Judea, atravesar el río Jordán y luego irse por la margen del río Jordán al norte, directo hasta el norte, e iba a llegar entonces ¿a qué? Al mar de Galilea. Y de ahí ya podía buscar el oeste para dirigirse entonces a Nazaret. Esa era una ruta más larga. Pero si ahora consideramos que Jesús ya estaba en el área del río Jordán, pues Jesús ya había hecho parte del recorrido largo. Y por la ubicación donde estaba Jesús, la ruta más corta para él, era seguir al norte directo al mar de Galilea. Regresar a Jerusalén y tomar hacia el norte para atravesar Samaria era una ruta más larga. Y había una rivalidad histórica. Por eso es que muchos judíos preferían caminar más tiempo con tal de no atravesar el territorio samaritano. Y eso era un odio mutuo, un odio entre judíos y samaritanos. Ambos se odiaban mutuamente. Pero Jesús no tenía ninguna razón para evitar Samaria, pues él había venido para todos, para proclamar salvación a todos. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús no excluye ninguna región. Sus contemporáneos judíos trataban de rehuir llegar a Samaria. Jesús no. Era propósito de él ir para allá. Y dice en el versículo 4, y él tenía que pasar por Samaria. Podemos nuevamente recordarles, busquen el contexto parte 1 y ahí van a recordar ese conflicto entre judíos y samaritanos. Pero dice, él tenía que pasar. Ahora, él tenía que pasar no significa que por obligación geográfica tenía la obligación de pasar ahí. ¿Qué más podía hacer? ¿Tenía que atravesar esa región? No, no se trata de eso. Cuando él dice, él tenía que pasar, es que tenía que pasar porque él quería pasar. Entonces, como él quería pasar, tenía que pasar por ahí. Era parte de su plan predicar en esa región. ¿Podía evitarlo como lo hacían muchos de los judíos? Claro que podía. Podía evitarlo. Podía evitarse él el atravesar esa región.
pero él no quería. Él no venía a juzgar, a tomar partido. Él venía a salvar. Y si había una rivalidad histórica, eso no tenía nada que ver con él. Aunque los judíos rechazaban a los samaritanos, ellos, los samaritanos, en parte, eran también de origen israelita. Y de todos modos, aunque hubieran sido totalmente gentiles, totalmente paganos, Jesús decidió pasar por esa región, por Samaria. ¿Cuál era la capital de Samaria? Era Sicar. Ahora, recordemos un poco de historia, porque eso nos va a refrescar de dónde venía la rivalidad. En el año 723 a.C., 10 tribus, las 10 tribus del norte, el reino del norte de Israel cae en manos de Asiria y pierden su linaje de pureza. Son arrasados, muchos son muertos, una gran cantidad son llevados como prisioneros a Asiria, y Asiria era un conquistador muy cruel. Así que prácticamente quedó arrasada esa región donde estaban las 10 tribus del norte. En el año 332 antes de Cristo, Samaria. Ahora, ¿quién es Samaria? Los mismos asirios, el mismo rey de Asiria, viendo que había quedado tan despoblada la región del norte de Israel, él mandó a esa región gente que había sido desterrada. Para allá la mandó. Deportados para allá. Gente que él no quería cerca, la mandó para allá. Eran paganos. Ellos no conocían a Dios. Eran paganos. Pero ellos estaban repoblando lo que había quedado vacío. Pero no había quedado del todo vacío. Había mucho israelita de esas tribus que se había escondido en las montañas, en cuevas, se había ido a la diáspora y había regresado cuando ya había pasado la amenaza de los asirios. Y entonces estos paganos se mezclaron con israelitas y crearon un grupo étnico al que se le conoció más adelante como los samaritanos. Mitad de ascendencia israelita, pero mitad también de ascendencia pagana, gentil. Y ellos habían creado una forma mera confusa de adoración a Dios, que involucraba adoración a dioses y adoración al verdadero Dios. Pero en el año 32, Samaria, ya como una región ya poblada, apoyó militarmente a Grecia. ¿Cómo? Dándole muchos soldados, miles de soldados. ¿Para qué? Para que Grecia lograra destruir a Judea. Y eso jamás se le olvidó a los judíos, que los samaritanos, que parcialmente eran sus hermanos, aunque los judíos no los reconocían como hermanos, habían tratado de ayudar al enemigo para destruirlos. Por otra parte, en el año 167 a.C., Judá, las 2 tribus del sur, le declaran la guerra a Grecia. Mientras que hace Samaria, se rinde, no da la pelea. Y eso vuelve a marcar las diferencias, porque en vez de unir fuerzas samaritanos y judíos para pelear contra la dominación griega, los samaritanos se rinden. Prefieren pagar tributo y no pelear. Judá de esta guerra logra la independencia, que dura un periodo pues más o menos largo. No tan largo, pero más o menos largo, liderado por los macabeos. Y en el año 6 después de Cristo, durante una revuelta, sucede otra cosa que vuelve a marcar el odio judío por los samaritanos. Vinieron samaritanos específicamente a profanar el templo. ¿Cómo lo hicieron? Metiendo al templo animales inmundos. ¿Cuál era la intención de los samaritanos? Que los judíos dejaran de adorar a Dios en ese templo, porque había sido profanado. Y por lo tanto, se había declarado el templo durante un tiempo inmundo. No se podía ya adorar a Dios. Todo eso marcaba rivalidad, marcaba odio, odio histórico entre un pueblo y el otro pueblo. Y los miembros de los 2 pueblos hacían suyo ese odio histórico y cada uno lo exteriorizaba
de maneras diferentes. Y vamos a ver que parte de eso sale en las palabras de esta mujer samaritana. Dice en el versículo 5, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. A una ciudad, la ciudad de Sicar, antiguamente la ciudad de Siquem. Sicar no era cualquier ciudad, era la ciudad con una historia importante, la ciudad más importante de Samaria, la capital de Samaria. Y en Sicar, a un lado de Sicar, quedaba el monte Gerizim. Ese monte era el equivalente samaritano del templo. Ahí adoraban, ahí hacían sacrificio los samaritanos. Pero ¿por qué los samaritanos peleaban tanto que el templo debió haberse construido en el monte Gerizim? Porque es el lugar donde se asentó el tabernáculo luego de la conquista de Canaán. Ahí se asentó el tabernáculo, en el monte Gerizim. Entonces los samaritanos decían, si aquí fue asentado el tabernáculo por Josué cuando se tomó esta tierra, ¿por qué no se construyó aquí el templo? ¿Por qué escogieron el monte Moriah? Pero esa ya es otra historia. David escoge el monte Moriah y Dios respalda que sea ese monte Moriah donde se construya el templo. ¿Y cuál es el monte Moriah? Es donde Abraham iba a sacrificar. Ya no lo hizo, pero iba a sacrificar a Isaac. Ese es el monte Moriah. Y dice cerca de la parcela que Jacob dio a José. Esa tierra la compró Jacob luego de superar el encuentro con Esaú. ¿Cuál encuentro? Ese encuentro que angustió tanto a Jacob, cuando finalmente, después de mucho tiempo, se iban a encontrar los dos hermanos. Pero Jacob creía que Esaú lo odiaba tanto que tan pronto lo viera, iba a matar a toda su familia, a sus hijos, a destruir todas sus cosas. Entonces, él se fue acercando a Esaú con demasiado temor. Pero finalmente el encuentro sucede, no es lo que piensa Jacob, y no hay destrucción, no hay muerte. Jacob llega sin novedad. Después de ese sufrimiento del encuentro con su hermano, llega sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. La parcela de campo donde él asentó o plantó su tienda, se la compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem. ¿Por cuánto? Por 100 monedas. Eso equivale a 100 ciclos o a 1,140 gramos de plata. Y allí, dice el versículo 6, ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Veamos acá algunos detalles. El pozo de Jacob. No hay ninguna referencia de la ubicación exacta de este pozo de Jacob. Lo único que sabemos es que estaba cerca de Siquem, o muy cerca de Siquem, de tal manera que podía ubicarse un asentamiento humano ahí y encontrar agua muy cerca. Sin embargo, si no hubiera habido agua tan cerca, no se hubiera podido asentar ahí este grupo y formar la pequeña ciudad de Siquem o Sicar. Jesús, cansado del camino, se sentó cerca del mediodía. Miren cuántos detalles da Juan. Cerca del mediodía, en lo más fuerte del sol, en lo más fuerte del calor. Y tenemos que recordar que para llegar del Jordán a Sicar, tenían que recorrerse alrededor de 30 o 35 kilómetros. Así que tuvieron que caminar al paso de un caminante alrededor de 8 o 9 horas. Eso, si ellos estaban llegando a ese lugar al mediodía, a las 12:01, quiere decir que tuvieron que salir tipo 3 o 4 de la mañana del Jordán para agarrar camino y llegar al mediodía a Sicar o a Siquem. 8 horas caminando. Y de esas 8 horas, las últimas 3 ya fueron bajo el sol. Eso cansa a cualquiera. Cualquiera que ha trabajado y ha caminado tanto en un lugar caliente, soleado, sabe que caminar 3 horas bajo el sol
pesan bastante. Pesan al grado que puede dar insolación, incluido Jesús. Jesús no solo era 100% Dios, también durante su ministerio, él dio evidencia que él era 100% humano. Por lo tanto, se agotaba, tenía hambre, se ponía triste, lloraba. Todas son sentimientos puramente humanos y también debilidades puramente humanas. Y dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús nos puede comprender, porque él también tuvo debilidades. La gran diferencia con nosotros es que él nunca pecó, pero sí sintió cansancio, sí se molestó, sí sintió hambre. Luego dice el versículo 7, una mujer de Samaria vino a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Una mujer de Samaria. Esta historia, como ya dijimos, solo se encuentra aquí en el Evangelio de Juan. Ese encuentro de Jesús con esta mujer samaritana. Ella vino a sacar agua, pero el mediodía no era una hora normal para que una mujer o una persona fuera a sacar agua de un pozo. Esa es la hora en que había más calor, más sol, probablemente no había nadie en el pozo que pudiera ayudar. Era difícil para una mujer. Y también es posible que ella buscara ese horario para evitar cruzarse con otras mujeres. De esa cuenta es quizás posible argumentar o deducir o inferir que ella pues tenía problemas con las otras mujeres o ella no tenía una reputación y las mujeres quizás hablaban mal de ella y ella no quería encontrarse con ellas. Jesús le dice, dame de beber. Y en esa cultura no era normal, no era bien visto que un hombre abordara a una mujer y especialmente si esa mujer estaba sola. No era así. Normalmente la mujer salía acompañada con alguien más, con otra mujer, ¿verdad? O con su esposo, pero no andaba sola, y menos que un hombre extraño la abordara y le hablara. No era normal. Y era menos común que un judío conversara con una mujer samaritana. Eso tampoco era nada común. Sacar agua ya era difícil, como para calmar con ese esfuerzo de hacer eso a mediodía, con tanto sacrificio, y luego usar esa agua para dársela a un judío. Eso no podía hacer, no podía hacer. No era propio. Y podemos ver en el versículo 8 que Jesús estaba solo. Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Pues, y con este pues se introduce la razón por la que Jesús estaba solo. Sus discípulos habían ido, y ahí tenemos que agregar todos los discípulos habían ido a la ciudad. ¿A qué ciudad? Sicar. Eso quiere decir entonces que el pozo quedaba a las afueras de la ciudad de Sicar. Dejar solo a su rabí no era normal para discípulos de un rabí, a menos que el rabí, y en este caso Jesús, fuera él mismo el que pidiera quedarse solo y le dijera, vayan ustedes, vayan a comprar alimento. Y seguramente que Jesús quería estar a solas para manejar mejor la situación cuando viniera esta mujer. Y él sabía que iba a venir esta mujer. No sería fácil, dada la carga de prejuicios que tenían los judíos, que estuvieran ahí todos sus discípulos cuando llegara esta mujer. Pero sin la presencia de los discípulos judíos, no habrá superioridad numérica. Será solo Jesús y solo la mujer samaritana. Fueron a comprar alimentos. Y aquí debemos entender con esta frase, fueron a comprar alimentos, fueron a la ciudad de Sicar a comer. Ellos mismos, con todos sus prejuicios judíos, ellos mismos tenían que aprender a convivir con samaritanos,
a interactuar con ellos, a hablar con ellos, a comprarle a ellos, cosa que no era bien vista para un judío. Pero como discípulos de Jesús, ellos también estaban llamados a aprender eso. Versículo 9. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú? Y yo quisiera marcar bien esa pregunta. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? ¿Cómo es eso? Entonces la mujer le dijo, y esa mujer, recordemos, estaba sola, era mujer, era samaritana, y él era un hombre y era judío. Culturalmente, ahí estaban todos los elementos para un encuentro impropio, un encuentro incómodo, un encuentro desagradable, un encuentro imprudente, podríamos decir. Sin embargo, Jesús tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué? Tenía que abordar a esta mujer. Y dice, ¿cómo es que tú, siendo judío? Es como que ella estuviera diciendo con esas preguntas, ¿acaso ignoras el conflicto que tenemos? ¿O tú te estás haciendo el ignorante como que no sabes nada de eso? ¿O qué? ¿Cómo te atreves siquiera a pensar que me voy a detener a escucharte? Me pides de beber a mí, que soy samaritana. Y justamente de aquí hemos tomado el título de este estudio. Se nota que ella está muy al corriente de la rivalidad judío-samaritana. Pero no solo eso. Ella es partidaria activa de la causa samaritana y es decididamente antijudía. Y aquí vemos claramente que no es la respuesta de una mujer débil, una mujer intimidada al ser abordada sola por un extraño y un extraño hombre y judío. No, no se mira aquí debilidad. Se mira el carácter de una mujer que ha sido forjada en el sufrimiento, en la discriminación, en la segregación, bajo el odio de otros. Y eso hace a una persona un poco ruda, un poco dura, un poco fuerte, no como alguien débil. Y en el versículo 9, otra vez hay un paréntesis del autor, en este caso de Juan, para explicar, porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Y la frase no tienen trato significa no comparten absolutamente nada unos con otros. Eso incluía utensilios, comida, bebida, ropa, comercio, espacio físico, herramientas, todo. No compartían nada, judíos con samaritanos y viceversa. Ese desprecio, esa repulsión y esa segregación continuó creciendo con el tiempo, al grado que en el año 65 después de Cristo, como 35 años después de este incidente, odio, esta segregación y esta repulsión y este desprecio se convertiría en ley. ¿Qué decía esa ley que se publicó en el año 65? Todas las mujeres debemos considerarlas hemorroísas desde el nacimiento. ¿Qué significa? Es como que estuvieran diciendo, todas las mujeres samaritanas, para nosotros los judíos, son como una mujer con flujo de sangre. O sea, una mujer ceremonialmente impura con la cual no tenemos que tener absolutamente ningún contacto. Eso por ley. Llegó a ser ley en el año 65, 35 años después de este incidente. Entonces podemos ver que ese odio siguió creciendo. Y en un asunto judicial cualquiera, se podía declarar inválido si se había incluido como testigo a un samaritano. El único caso, los únicos dos casos en los que no sucedía eso, era en casos de divorcio o en casos de emancipación o liberación de algún esclavo. Ahí sí se toleraba que un testigo samaritano diera testimonio. Claramente Jesús no estaba ajustando su conducta a la norma legalista de la época,
a la norma judía, a la norma rabínica, a la norma de los líderes religiosos de Jerusalén. No la estaba ajustando, no le interesaba, no era su misión esa. Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Jesús, vemos aquí que le habla con suavidad, sin aspereza, muy diferente a como él fue tratado por la mujer un instante antes. Pero Jesús no tiene los prejuicios judíos. Si tú conocieras el don de Dios, y aquí lo que está tratando de decir Jesús es, hablas así por ignorancia. Es como cuando dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es por pura ignorancia. Se ve que aún no sabes que hay un gran regalo que Dios ha enviado al mundo. El prejuicio étnico y el odio histórico son una barrera que te impide ver. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Desde tiempo de Jeremías se está hablando del agua viva, el agua viva que vendría. Pero antes de esa agua viva iba a haber un intento de religiosidad para sustituir esa agua viva. Pero ese intento eran como cisternas agrietadas y rotas donde se escapa el agua. No funcionaría la religiosidad. Necesitarían a Jesucristo y por eso vino Él. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? No lo sabes. No lo sabes. Y claro, mucho menos vas a distinguir que quien te habla es Dios mismo, el Verbo hecho carne, el Cristo, el Mesías. No lo vas a ver. Todo lo que tú puedes ver es a un judío, y desde tu punto de vista, un judío odioso, que se atreve a pedirte algo que a ti te cuesta demasiado trabajo en la hora más difícil de hacerlo, y sin hacer ningún esfuerzo él, solo pide, dame de beber. ¿Cómo puede ser eso? No es posible. Y continúa el versículo 10. Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Si fueras consciente de todo eso que por el momento eres incapaz de ver, si entendieras que las profecías de la Tanaj, del Antiguo Testamento hebreo, de la Biblia hebraica o de la Septuaginta que ya se leía profusamente en esa época, si entendieras que esas profecías finalmente se están cumpliendo, si comprendieras que el Mesías prometido ya ha venido y está frente a ti, olvidarías todos tus prejuicios y el odio y te postrarías pidiendo salvación. Y Él te hubiera dado agua viva, agua que no discrimina a nadie, agua que no segrega a nadie, que no odia a nadie, agua para todos. Y el agua viva que el profeta Zacarías había hablado hace 550 años antes que vendría, ya estaba ahí. Esa agua que limpia permanentemente el pecado y quita toda maldad. Veamos qué dice Zacarías 14:8. En aquel día, y está hablando Zacarías a futuro, en aquel día brotarán aguas vivas, ¿de dónde? De Jerusalén. Ese es Jesucristo, agua viva. Una mitad brotará hacia el mar oriental y otra mitad hacia el mar occidental. Lo que está tratando de decir ahí, inspirado por el Espíritu Santo, Zacarías, es que va a cubrir toda la tierra. Y también será lo mismo en verano que en invierno. No solo va a cubrir toda la tierra, sino que va a ser permanente todo el tiempo esa agua viva. ¿De qué está hablando? De la salvación, del evangelio, de la misión salvadora de Cristo. Pero lo está diciendo 550 años antes de que suceda. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues,
tienes esa agua viva. Por lo menos vemos que al usar la palabra Señor, que es más respetuosa, hay un cambio de actitud y ella suaviza el trato para Jesús, diciéndole Señor. Eso no significa que ella ya reconoce que quien le hablaba era el Hijo de Dios. Eso todavía no. No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Ella podía ver a Jesús y saber, este pozo tiene unos 20, 30 metros. Él no tiene cuerda, no tiene ningún recipiente para amarrarle una cuerda y meterlo en el pozo. Entonces, como está tomando literalmente las palabras de Jesús, las palabras de Jesús no le hacen sentido. Esa misma interpretación literal tuvo en su momento Nicodemo, cuando Jesús le habló del nuevo nacimiento. Interpretación literal, incomprensible. Y ella solo miraba la evidencia que tenía frente a ella. La evidencia demuestra que él es incapaz de cumplir lo que está diciendo. No es cierto lo que dice. No tienes lo mínimo necesario para cumplirlo. Me estás mintiendo. Es otra forma de decir, me estás mintiendo. No es cierto que me vas a dar nada. No tienes con qué. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Es agua pura, es agua fresca. Y Jesús le habla en sentido espiritual, igual que le habló a Nicodemo. Pero ambos lo entendieron de una manera literal. No comprendieron la metáfora con la que Jesús estaba hablando. Y llegamos al versículo 12, que ya va a ser el último. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? ¿Eres tú mayor que él? Y aquí queda claro que los samaritanos se consideraban a sí mismos israelitas, aunque no era del todo cierto. Jacob o Israel fue padre de los 12 que fueron cabeza de las 12 tribus de Israel. Aunque ahí tenemos que recordar que Leví ya no fue una tribu a la que se le dio tierra, pero en lugar de Leví se le dio espacio a 2 tribus venidas de José, Efraín y Manasés. Y aunque la historia muestra claramente que ellos se mezclaron, no eran puramente israelitas, aunque ellos se consideraban así, no lo eran. Se habían mezclado, habían perdido linaje, habían perdido pureza. Pero desde el punto de vista de Cristo y su obra de salvación, eso no tiene ninguna importancia. Ellos podrían haber sido 100% gentiles, sin ningún rastro israelita, y de todos modos, la salvación estaba disponible para ellos. Es igual que para nosotros. Nosotros somos gentiles. No tenemos rastro, la mayoría de nosotros no tenemos rastro en nuestros genes de Israel. Sin embargo, tenemos la oportunidad de ser salvos. Muchos de sus ciudades fueron repobladas por paganos. Salmanasar envió para repoblar gente pagana, pero al ver que estaba muriendo la gente porque los animales, las fieras se los estaban devorando, él mandó un sacerdote. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que era por desconocimiento del único Dios verdadero que los animales estaban destruyéndolos. Entonces mandó un sacerdote para instruirlos en la ley. Eso está en Segunda Reyes 17:27. Y el rey de Asiria ordenó: lleven allá a uno de los sacerdotes que ustedes llevaron al destierro, y que él vaya y habite allá, y que les enseñe las costumbres del Dios de la tierra. ¿A quiénes? A los paganos que había mandado. Y les recordara a ese mismo sacerdote, a los israelitas que habían quedado, al Dios de la tierra. ¿De quién está hablando? Del único Dios verdadero, del Señor, que nos dio el pozo, dijo ella. Pues lo compró y lo usó. Y la parcela que le compró Jacob a Amor pasó con el tiempo a ser parte del territorio de Manasés, porque Sicar o Siquem queda en donde quedó asentada la tribu de Manasés. Entonces, no es que directamente Jacob se lo hubiera dado a José o a los hijos de José, porque el que entregó esa tierra fue Josué.
Y finalmente podemos ver en el resumen que Jesús con sus acciones modela la actitud que nosotros debemos tener. Por inmadurez, por maldad, muchos buscan crear conflictividad. Conflictividad incluso dentro de las congregaciones, dentro del pueblo escogido de Dios, dentro de los salvos. Conflictos. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa que aún nos empuja a actuar de esa manera y no le permitimos al Espíritu Santo que trabaje en nosotros y nos lleve a madurez. Y los conflictos dentro del ministerio contaminan y dañan la obra, dañan la reputación de Cristo. Son ruido, son como un ruido que no deja escuchar el evangelio. ¿Por qué? Porque la gente compara lo que oye con lo que ve. Y cuando mira que no hay consistencia, no hay una correlación entre ambos, la gente dice, no, no quiero saber nada de esto. Y Jesús, en lugar de ponerse a reclamar su derecho, porque él decía, yo soy judío, soy israelita, yo puedo estar predicando acá, no tengo por qué irme. Lo que están diciendo son mentiras, yo me voy a quedar acá y que se aguanten todos, porque es mi derecho. Él no hizo eso. Y eso también modela para nosotros. Muchas veces no conviene para nosotros defender nuestro derecho. Lo más sano es movernos a otro lugar, evitar conflictos, evitar hacer ruido que pueda dañar. ¿Por qué? Porque aunque seamos creyentes imperfectos, servimos a un mismo Dios. Y mal que bien lo que hacemos trata de que otros conozcan del evangelio de salvación. Y entonces, si separarnos va a ayudar a que baje la presión, a que baje el ruido, la conflictividad, entonces separémonos por la paz. Y por otro lado, Jesús no tomó partido en asuntos políticos o étnicos. No es el llamado de nosotros, los salvos, tomar esos asuntos políticos o étnicos con tanta pasión, al grado que los ponemos por encima incluso de nuestra misión de compartir el evangelio con otros. No es así. La misión de Jesús era traer salvación a todo aquel que cree en su nombre. Y eso, por supuesto, incluía también gentiles, samaritanos. Y si no, ¿por qué le dio la tarea a Pablo de ir al mundo gentil? Porque Dios estaba interesado también en ellos. Jesús estaba interesado en los samaritanos. No le interesaba el odio judío por los samaritanos. Ahí los judíos y sus odios. Jesús no tomó partido por eso. Y hoy nosotros deberíamos hacer lo mismo. Entre ese montón de odios que hay en los países, entre grupos políticos, grupos étnicos, nosotros deberíamos desmarcarnos. ¿Por qué? Tenemos un llamado más sublime que esos odios. Y es que todos conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Sin importar la condición de pecado de cada quien, sin importar su origen, su nacionalidad, eso no importa. Lo importante es que conozcan que hay salvación en Jesucristo. Y Jesús, con ese encuentro con una mujer discriminada y de una etnia que ha sido odiada y ella había endurecido incluso su corazón, Jesús confirma que no debemos involucrarnos en ese tipo de conflictos, en ese tipo de odios. Y también refuerza que Jesús es superior al prejuicio humano. Es muy superior. Así que solo hemos visto una tercera parte del encuentro de Jesús con la mujer samaritana y el resto, los otros 2 estudios, nos van a seguir enseñando mucho más, pero ya solo esta introducción ha dado 2 puntos claves que si los aplicamos a nuestra vida en Cristo, vamos a hacer algo muy bueno y muy diferente. Oremos. Señor, te damos gracias porque hasta aquí nos permitiste estudiar este texto y encontrar verdades importantes para nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, a desaprender lo que quizás no hemos aprendido bien y reaprenderlo de la manera correcta. Si hemos vivido un cristianismo que no da buen testimonio, ayúdanos, Señor, a cambiarlo por un cristianismo que sí dé buen testimonio de ti, que hable bien de ti, que cuide tu reputación. Y gracias porque todo esto lo hemos encontrado en tu palabra, estudiándola e interpretándolo con la mayor rectitud y con la luz que tú nos das por medio de tu Espíritu Santo.
Lo agradecemos todo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.